se puso el reclamo por los derechos inalienables sobre la soberanía de Malvinas dentro del texto constitucional. Entonces no es opcional para el gobierno reclamar por la soberanía de Malvinas, es una manda constitucional, es una manda del conjunto de la Constitución de los argentinos. Y el gobierno está haciendo todo lo posible, o está desandando un camino que se había construido muy bien durante los 12 años de gestión de Néstor y Cristina. Primero porque Néstor y Cristina habían puesto, Néstor era y Cristina son los dos muy malvineros por la presencia, por el hecho de venir de gallegos del sur de la Argentina. Y en segundo lugar lo habían puesto como prioridad de la política exterior argentina. Y al ponerlo como prioridad de política exterior argentina, nosotros lo que hicimos fue una serie de acciones y diplomáticas que generaron una ampliación en la cantidad de países que condenaban la cuestión, condenaban a Gran Bretaña, y al mismo tiempo hubo una mejora en la intensidad de los reclamos. El último año que yo estuve como ministro de Defensa, en el 2015, el gobierno inglés, el secretario de Defensa del gobierno inglés pidió un aumento para el presupuesto militar en Malvinas. En Malvinas hoy hay más soldados británicos que habitantes, sí, claro, para tener una idea, ¿no? Y entonces, bueno, tuvo que ir y responder en la Cámara de los Comunes. Y entonces un diputado laborista le pregunta y dice, bueno, ¿cuál es el peligro que genera hoy desde el punto de vista militar la Argentina? ¿Cuál es la dimensión de la Argentina desde el punto de vista militar? Dice, y entonces lo que el secretario de Defensa termina diciendo, mire, el peligro no es el armamento militar, el peligro es que Argentina en todos lados va y reclama por exactamente lo mismo, no baja su reclamo, y esto es lo que hay que seguir haciendo, porque la posición de Gran Bretaña en el contexto internacional es una posición de aislamiento. Ni siquiera los Estados Unidos se animan a votar con Gran Bretaña en las Naciones Unidas, se abstienen, cuando tienen que plantear, porque es harto evidente. Y es cierto que lo de Malvinas tiene una dimensión estratégica. Malvinas hay que verla en su proyección a la Antártida, hay que recordar que Gran Bretaña reclama el mismo sector antártico que estamos reclamando nosotros, y hay que verla en relación a lo que es el canal el cruce bioceánico, ¿no? Ese es el único cruce bioceánico natural que tiene el mundo. Un canal como el canal de Panamá, sí, claro, se puede frenar, digamos, no se puede obturar. Entonces, desde ese punto de vista hay que verlo desde el punto de vista estratégico. Es mucho más Malvinas que lo que es importante, ¿no? Los recursos naturales, los recursos de la pesca, los recursos hidrocarburíferos. Ahí hay un posicionamiento estratégico y nosotros logramos decisiones muy fuertes, ¿no? Yo me acuerdo alguna vez de haberla ido a acompañar a Cristina a una reunión de la CELAC en México, un discurso de Lula magnífico en ese sentido y planteando que Malvinas es una causa latinoamericana, claramente. Bueno, el buque identificado por el Ara San Juan en Puerto Argentino es el buque que en su momento Lula no permitió navegar hacia Malvinas por la zona del Brasil. O sea, es un buque que en su momento, hace varios años atrás, intentó pasar a Malvinas y debió llegar de distintas formas porque Brasil le impidió la navegación. Lo que hay que entender que además cuando Argentina relaja su reclamo, el resto de los países no se siente comprometido. Por supuesto. Si vos no reclamás con fortaleza, no con contundencia, con energía, los otros dicen, bueno, si tengo que dejar cargar, no me voy a pelear yo con los ingleses si vos no te estás dispuesto a pelear. Entonces, esto es lo que pasa claramente. Bueno, si vos no traes tu plata de Panamá, ¿por qué le tengo que invertir yo? Le diría a alguien, ¿no? Bueno, no, eso se lo dijo un profesor de economía española al ministro Duhovne, que no pudo contestar. Esto es inédito. No hay otro gobierno en el mundo que esté pasando lo que está pasando en la Argentina. Un gobierno donde se justifican las offshore solamente existe en la Argentina. Porque es cierto que las offshore no son un delito tipificado en el Código Penal. Ahora, son corrupción claramente. Porque lo que hay que decir con claridad, las offshore son las offshore en cuentas, en las cuevas fiscales, de mínima lo que hacen es evadir impuestos. Cuando no, licúan dinero mal habido. Y tienen la plata ahí, mezclada con la plata de los narcos
con la plata de los traficantes Venta de armas y con la plata de la trata de personas. ¿Quién pone la plata en las guaridas fiscales? Fundamentalmente todo el dinero sucio del mundo. Entonces, este gobierno justifica que sus funcionarios tengan cuentas offshore. Yo lo he visto a criticar a líderes que nadie podrá acusar de progresista. Obama criticó los paraísos fiscales, Sarkozy criticó, Berlusconi, líderes de derecha, el G20 que va a venir a reunirse acá, tiene condenas claramente de las guaridas fiscales. Y este presidente defiende las guaridas fiscales, como defiende que haya un ministro que tenga su plata en el exterior. Yo pregunto, ¿cuál es el compromiso con la Argentina de alguien que tiene sus ahorros en el exterior? ¿Qué le preocupa a Aranguren que el dólar valga 20 o 40? O que la inflación sea del 25 o el 50 si no le afecta en absoluto en su vida diaria, en su vida cotidiana. Entonces, bueno, esto es lo que está pasando. No hay otro presidente en el mundo que defienda las guaridas fiscales como lo defiende Macri. Bueno, él es parte. Bueno, pero el problema es, por eso se enojaron el otro día, porque yo dije que este gobierno es un accidente de la historia. Porque la democracia como sistema está hecha para que te gobiernen los iguales, te gobiernen los que son parecidos al pueblo, y estos son los distintos. Cuando nosotros hablamos de las offshore, yo recién vengo de Loma de Zamora, de un acto en Loma de Zamora. Cuando hablo de las cuentas offshore, y le pregunto a los compañeros, los militantes, la gente que estaba ahí, los vecinos, ¿quién tiene cuenta offshore? Nadie. ¿Quién conoce a alguien que tenga una cuenta offshore? Tampoco nadie. El pueblo mira con la ñata contra el vidrio cuando se habla de las cuentas offshore. No es una discusión de uno, es el 1 o 2% de la población. El problema es que nos gobierna ese 1 o 2% de la población. Esto es lo distinto, lo irracional. Entonces, mientras los tipos tienen las cuentas offshore y tienen que justificar eso, una señora ahí en Loma de Zamora me dice, gano 14.000 pesos. Es el mismo monto que me llegó la boleta de luz. El 100% de su salario. El 100% de su salario. Y había votado a Macri. Le dije, está permitido equivocarse una vez, dos no, ¿eh? Ahora, yo decía claramente recién, esto es así, digamos. Yo decía recién que ellos tengan que estar acá hoy, no en sus casas, demuestra una decisión política definitiva de este gobierno de excluir a grandes sectores de la sociedad de los derechos al trabajo, por ejemplo, elementalmente, al trabajo. Se viene el G20, hay que cumplir recetas antes que lleguen, hay promesas al G20, ¿cuántos argentinos tienen que estar afuera? ¿Cuál tiene que ser el ajuste, el nivel de deuda? ¿Qué le prometieron al G20? No, más que el G20, lo que hay que estar pensando en el Fondo Monetario Internacional, en el Banco Mundial. El Fondo Monetario y el Banco Mundial, por ejemplo, son los que convienen que la tasa de sustitución de las jubilaciones tiene que ser del orden del 40%, y por eso modificaron el haber jubilatorio. El Fondo Monetario y el Banco Mundial son los que te orientan a que tiene que haber un único sistema previsional, que se tiene que terminar con los sistemas especiales. Sistemas especiales que existen porque los trabajadores aportan más, como los jubilados, como los docentes, como los empleados del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Esas son las recomendaciones claramente más peligrosas de lo que sí existe hoy en la política económica argentina. La verdad es que lo que está sucediendo en la Argentina es una situación en donde la economía cotidiana y diaria de los argentinos está complicada. Los argentinos, bueno, con Daniel Arroyo siempre coincidimos en esto, los argentinos están endeudados en su economía personal. Por supuesto. ¿Cuánta gente no llega a fin de mes? Sobregirados. Sí, que no llega a fin de mes, utiliza la tarjeta de crédito para llegar a fin de mes. Cuando ya no puede pagar el mínimo de la tarjeta, va a una mutual, va a una financiera, saca un crédito, paga la tarjeta y dentro de 3 meses tiene el mismo problema, más los intereses siguen creciendo. Más la cuota del crédito. Y los que están sin trabajo. Y los que están sin trabajo ni que hablar, digamos, ¿no? Y después tenés el otro escenario que es la macroeconomía. Y la macroeconomía también está complicada. Hoy hay más LEVAC en la calle que reservas en el Banco Central. Es decir, que si todos los tenedores de LEVAC van al mostrador al mismo tiempo y le dicen queremos la plata, le dicen no hay para todos. Digamos, no, esta es la economía argentina. Hay mayores dificultades para endeudarse, hay mayores dificultades para conseguir crédito. Tienen pisado el tipo de cambio, porque necesitan cerrar las paritarias lo más bajo posible. Ahora, cuando terminen de cerrar las paritarias con
con este tipo de cambio van a dejar de comprar dólares, van a dejar de vender dólares. Entonces se va a elevar nuevamente el tipo de cambio, va a tener nuevo impacto en los precios, vamos a terminar con una inflación arriba del 25% este año, sin ninguna duda y con gran recesión. Porque si la inflación es el 25 o 26, los salarios aumentan el 15, las tarifas aumentaron el 40, el 60, el 80, y encima le sacaron 100.000 millones de pesos en diciembre a los jubilados y los pensionados, va a haber menos consumo, va a haber menos mercado interno, o sea que va a haber más recesión económica durante todo este año. Me aguantás un rato, no te vayas, ¿eh? Me tengo que ir. ¿Ya te vas? Pero agradezco la invitación y sobre todo mi solidaridad con todos los compañeros. Te iba a preguntar que están acá. por ellos, te iba a preguntar justamente cómo crees que se puede, ellos están en la calle luchando por sus derechos, ustedes pueden hacer como legisladores lo que esté a su alcance. ¿Cómo se rompe la inercia de la sordera del gobierno? ¿Qué hay que hacer para que ellos sean atendidos y para buscar soluciones? Hay que combinar la calle con la institución, la calle con la referencia institucional. Nosotros estamos trabajando permanentemente y generando situaciones y leyes como para que traten de impactar al gobierno, incomodarlo, para tratar de modificar claramente la situación. Acá hay compañeros que están, yo quiero agregarle, los compañeros de Cargill, de Rosario, los 1000 de Carrefour que acaban de ser echados, ¿no? de Villa Gobernador Barbe, los compañeros de Carrefour. Lo de Macri es fenomenal, digamos, ¿no? Carrefour cierra, entre otras cosas, dicho por sus autoridades, porque tiene menos consumo, menos venta, menos mercado interno y la culpa lo tienen los chinos. China, sí, claro. Es mundial, nunca se hace cargo de ninguna de las decisiones políticas, que tiene que tomar, pero nosotros acompañamos la lucha y en la medida que tenemos nuestras posibilidades tratamos de generar las condiciones dentro del Congreso para que eso se pueda modificar. Tenemos la insensibilidad absoluta del oficialismo y de muchos aliados del oficialismo en determinados momentos, pero seguimos insistiendo para ver que en qué momento se puede abrir una grieta para que nosotros podamos colar las iniciativas que puedan proteger a los compañeros trabajadores. Pero la lucha hay que seguirla y también hay que pensar claramente, esto se modifica con el cambio de política económica y para cambiar política económica hay que cambiar el gobierno. Hay que cambiar el gobierno y el gobierno se lo cambia en las elecciones del 2019 y hay que trabajar para que el 10 de diciembre del 2019 sea el último día que gobierne Macri en la Argentina. Y esto es un mensaje para todos nosotros, porque Macri nos ganó en el 2015, no con el voto de la clase media alta. Fueron compañeros nuestros, compañeros de laburo, compañeros de trabajo, vecinos, parientes, familiares que votaron y que creyeron en eso. Bueno, hay que decirle, como decíamos recién, que está bien equivocarse una vez, después pagamos todo por esa equivocación, pero no vale equivocarse dos veces para empezar a construir una Argentina absolutamente distinta a la que tenemos ahora, ¿no? Gracias por haber venido. No, muchas gracias a ustedes. Este es tu programa, como siempre. Bueno, muchas gracias. Un placer. Nos vamos a meter con la gente.